Año 540. Dicen que los dioses eligen a sus héroes, pero en Esparta eran los hombres quienes elegían su destino. Bajo el sol implacable del Peloponeso nació un niño llamado Leónidas. No nació para ser rey, nació para sufrir, para resistir y para conquistar la eternidad. En Esparta, la vida no comenzaba con un llanto, sino con una prueba. A los 7 años, fue arrebatado de su hogar y entregado al agoge, el fuego donde los débiles se apagaban y los fuertes aprendían a arder. Allí el hambre era una lección, el frío un maestro, el silencio una orden. Mientras otros pueblos criaban reyes entre seda y vino, Esparta forjaba acero. Leónidas creció sin privilegios, aprendió a mandar obedeciendo, a dominar el miedo y a luchar no por gloria, sino por deber. Cuando su hermano, el rey Cleómenes, cayó, el destino le devolvió lo que nunca había pedido, la corona de Esparta. No la recibió como un honor, sino como una carga que solo un guerrero podía sostener. La libertad no se suplica, diría después, se defiende hasta el último aliento. Así comenzó la historia del hombre que desafiaría el imperio más grande del mundo y eligió morir de pie antes que vivir de rodillas. En una tierra donde los hombres eran moldeados por la guerra, Leónidas ascendió al trono no por ambición, sino por necesidad. Su hermano, el rey Cleómenes, había muerto en la locura, y Esparta necesitaba un líder que no temiera al destino, y ni siquiera a los mismísimos dioses. Leónidas tomó la corona con las manos de un soldado, no con el orgullo de un rey. Sabía que gobernar Esparta no era mandar sobre los hombres, sino servir a una ley más antigua que los tronos, la de la disciplina, el honor y la muerte gloriosa. Junto a él, su esposa Gorgo, hija de reyes, era su espejo más sabio. Solo las mujeres espartanas dan a luz a hombres que pueden morir por su patria. Sus palabras se convirtieron en la voz de toda una ciudad. Bajo el gobierno de Leónidas, Esparta no soñó con dominar el mundo, soñó con resistirlo, mientras en el oriente un nuevo rey, Jerjes, preparaba el mayor ejército que los ojos humanos hubieran visto. Leónidas fortalecía algo más grande que sus muros, la voluntad de sus hombres. Cada amanecer era una promesa, cada entrenamiento una oración, porque en Esparta la guerra no se esperaba, se respiraba. Desde las montañas de Persia hasta los mares de Jonia, el eco de un nuevo dios caminaba entre los hombres. Su nombre era Jerjes, hijo de Darío. Heredó un imperio tan vasto que los mapas apenas podían contenerlo. Bajo su mando, los pueblos eran polvo y los reyes ceniza. Cuando su padre cayó derrotado en Maratón, el joven Jerjes juró que Grecia ardería. Durante años, Persia acumuló ejércitos, hombres de 100 lenguas diferentes, caballos, barcos, oro, y un deseo que brillaba más que todos los tesoros, la venganza. Desde las arenas de Egipto hasta los montes de Hindu Kush, el rugido de sus tambores cruzó los desiertos. Los mensajeros persas llegaron a Esparta, ofrecían paz a cambio de sumisión. Leónidas los escuchó en silencio, y antes de que pudiera hablar de nuevo, respondió: «Ven y tómala». Solo 2 palabras que declararon la guerra más gloriosa de la historia. El rey de los hombres libres había hablado, y el mundo encendió sus antorchas. Cuando los heraldos del miedo recorrieron Grecia, las polis se miraron unas a otras, y solo Esparta permaneció en silencio. Pero incluso los espartanos consultaban a los dioses. Leónidas viajó a Delfos, donde el humo del laurel envolvía la voz del destino. Allí, la pitonisa habló: «Oh, rey de Esparta, o tu ciudad será arrasada, o tú morirás por ella». Nadie podía escapar de un destino así. Leónidas descendió del templo sin pronunciar palabra. No pidió consejo, no buscó consuelo, solo miró al cielo y entendió que no era la guerra la que venía a buscarlo. Era su hora. Dicen que esa noche reunió a los éferos, a los ancianos de Esparta. Les habló sin miedo, sin ambición.
Si el precio de Esparta es mi vida, entonces el trato ya está hecho. Y mientras Jerjes cruzaba el Helesponto con su ejército infinito, Leónidas ya había cruzado algo más grande: su propio destino. Esparta no marchaba a la guerra, marchaba a la historia. Era el año 480 a.C. Jerjes cruzaba el mar con un ejército tan vasto que, según decían, al beber secaba los ríos. En el Peloponeso, los oráculos ya habían hablado. Las carneas, las fiestas sagradas, impedían a los espartanos enviar a su ejército completo. Pero Leónidas no necesitaba un ejército, necesitaba hombres. Y eligió 300. No a los más fuertes, sino a los que ya tenían hijos, para que Esparta no quedara huérfana. A su lado marcharon aliados de toda Grecia: tespios, tébanos, focidios, locrios, todos diferentes, pero unidos por una sola palabra: libertad. El camino hacia las Termópilas fue largo y silencioso. Los campesinos los observaban pasar, sin música, sin tambores, sin miedo. Leónidas caminaba al frente, no como un rey que guiaba, sino como un hombre que sabía que no regresaría. Esta no será una batalla por Esparta, dijo, sino por el alma de toda Grecia. Y bajo el sol del amanecer, los 300 siguieron a su rey. El sol aún no había roto el horizonte cuando el suelo comenzó a temblar. Desde la niebla del amanecer apareció el ejército persa, un océano de lanzas, arcos y gritos en lenguas que los griegos jamás habían oído. Frente a ellos, el desfiladero de las Termópilas, estrecho como una hoja de una espada. Allí los esperaba Leónidas, con 300 espartanos y 6.000 aliados griegos. Jerjes, desde su trono dorado, observaba desde lo alto del campamento. Había traído a sus mejores hombres, los inmortales. Cuando la primera oleada cargó, los espartanos levantaron sus escudos, y el mundo escuchó por primera vez el rugido del bronce. El choque fue brutal. Las lanzas hundían, las filas se cerraban, y el aire se llenaba de hierro y gritos. Los persas caían uno tras otro, empujados al mar por el muro de hombres que no conocían el miedo. Durante horas, los cuerpos se amontonaron en el estrecho. Jerjes no entendía. ¿Cómo podía un puñado de hombres resistir a miles? Desde el frente, Leónidas gritó: «Espartanos, comed bien esta noche, porque mañana cenaremos en el Hades». Y los espartanos rieron. En ese momento, Jerjes comprendió que no luchaba contra hombres, sino que luchaba contra una idea. Las Termópilas era un muro de cuerpos y aceros. 2 días habían resistido Esparta, y el ejército persa, humillado, comenzaba a dudar de su propio dios. Pero en toda historia de héroes siempre hay una sombra. Su nombre era Fialtes, un pastor griego que conocía las montañas mejor que nadie. Llevado por el miedo o por la promesa de oro, buscó al rey Jerjes y le reveló un sendero oculto entre los acantilados. Era el camino que rodeaba las Termópilas, el sendero que convertiría el heroísmo en sacrificio. Esa noche, los inmortales marcharon en silencio por las alturas, bajo la luz de la luna. Los vigías focidios los descubrieron demasiado tarde. Un mensajero corrió hacia Leónidas. Cuando el rey escuchó las palabras, no gritó, no tembló, solo asintió y dijo: «El destino ha encontrado su camino». Luego ordenó a sus aliados retirarse. Sabía que el amanecer sería su último día, pero en sus ojos no había miedo, había paz. El amanecer tiñó de rojo las montañas. No era el sol, era la sangre de los hombres, que habían decidido no retroceder. Leónidas reunió a los suyos. Frente a ellos, el sendero ya estaba perdido, y aún así, nadie se movió. Despidió a los aliados que quedaban. «Id, contad lo que habéis visto, decidles que Esparta no huye». Quedaron los 300, los tespios y los tébanos, un puñado de hombres frente a un océano persa. Jerjes ofreció una última oportunidad: «Entregad vuestras armas». Leónidas respondió: «Ven y tómalas». Y el mundo contuvo la respiración.
Entonces sonó el cuerno de Esparta. Los hombres golpearon sus escudos, y el eco rebotó entre las montañas como un rugido de dioses antiguos. La batalla fue cuerpo a cuerpo, lanza contra espada, hombre contra el destino. Leónidas cayó entre los suyos, atravesado por flechas, pero aún de pie. Dicen que cuando cayó al fin, el cielo enmudeció. Los espartanos pelearon por su cuerpo hasta el último aliento, y cuando el último cayó, Esparta no murió, porque en ese desfiladero estrecho, los hombres vencieron al tiempo. El humo de la batalla aún flotaba sobre las Termópilas. Los persas habían ganado, pero el precio de su victoria fue el nacimiento de una leyenda. Los cuerpos de los espartanos quedaron tendidos en la arena, pero su espíritu no. Dicen que Jerjes, furioso, ordenó cortar la cabeza de Leónidas y clavar su cuerpo en una cruz. Creyó que así borraría su nombre, pero en cambio lo grabó en la eternidad. Semanas después, los griegos se alzaron en Salamina y más tarde en Plateas. Persia fue derrotada, y cada soldado griego que luchó en esas batallas lo hizo recordando a los hombres que habían muerto en aquel paso estrecho. Décadas más tarde, el cuerpo de Leónidas fue devuelto a Esparta. Lo enterraron con todos los honores. En su tumba, los poetas grabaron una inscripción: extranjero, ve y di a los lacedemonios que aquí yacemos, obedientes a sus leyes. Y cada viajero que pasó por las Termópilas desde entonces juró haber escuchado algo entre el viento, el eco de los 300.